Óptica Maribel Harris, Zona Austral y Reca Sur presentan Tertulia Magallánica. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente de la Perla de Estrecho, esta Tertulia Magallánica por ITV Patagonia. Aquí en este rincón con la escenografía de los cuadros de nuestro gran amigo Mauricio Valencia, un pintor magallánico presente aquí en la Perla. Bueno, y aquí una nueva tertulia con don Mario Arturo Terpich, don Esteban Tafra, don Marino Muñoz Agüero, con la ausencia del patriarca del grupo, don Fernando Calcuta, que nuevamente con problemas de agenda. Pero nos ha enviado un personaje muy cercano a él, amigo de todos, desde Temuco, Arturo Marcelo Castillo Cabezas. Presente aquí, bienvenido. De Santiago actualmente. Gracias por la invitación y la bienvenida. Yo lo conocí a usted de Temuco, señor. Usted decía en el colegio, allá en Temuco, porque cualquier cosa que decía el cura Muñoz, alguien, allá en Temuco. Pero no? cuando chico, algunos eran Estamos banderinos. recordando justamente esa época. Ha corrido su poco de whisky. Bastante. Bueno, hoy día, ¿qué vamos a conversar? Parece que queríamos de nuevo agarrar la palabra así, Marino Muñoz. Yo no he dicho nada. Si hablamos de un medio de comunicación, hay mucho que decir. Hay harto que decir. Hay Y más que decir que escuchar y que ver. Así es. ¿No es cierto? Y leer. Y leer. ¿Cuántos diarios llegaron a ver aquí en la ciudad? Mira, este libro que está aquí, que es de Zorrilla, es una memoria de la situación de Punta Arenas del año 1925. Y así, a ojo de buen cubero, para esa época se habían publicado y se habían ya dejado de publicar alrededor de 120 publicaciones de distintos tipos. Simultáneamente, ¿cuántas podrían haber llegado? Deben haber unos 40. 40. ¿Se imaginan 40 periódicos? Claro, y yo creo que eso decía relación con las colectividades que existían en ese tiempo. Exacto. Porque habían diarios, ¿no es cierto?, para la gente de ese tiempo de Yugoslavia, un diario en inglés, en alemán. Francés. Exactamente. Hubo diarios. Lo más curioso es que los primeros diarios, periódicos en realidad, y más o menos esporádicos, de los cuales se publicaron alrededor de 4 ejemplares de cada uno, fueron manuscritos. ¿Manuscritos? Claro. Entonces, y lo curioso es que tenían publicidad dibujada. La verdad no existen, están las referencias, nomás sería un tesoro encontrar algo de eso. Entonces, lo que se cuenta es que el editor sacaba 1 o 2 ejemplares hechos a mano, ni siquiera con mimeógrafo ni nada, o sea, cada uno era a manito, y lo pasaba a dejar en un negocio. Entonces, el dueño del negocio lo leía, lo compartía con sus clientes, y a la media hora o un lapso adecuado, el propietario o editor pasaba por el negocio, lo retiraba y lo llevaba al del frente. Y así eso pasa todavía en ciertas oficinas. Oye, sí, pero, ¿sabes qué? Lo interesante de esto que dice Arturo, 1925, ¿cierto? Y en 1925, Marino me va a ayudar acá con la estadística, el índice de analfabetismo en nuestro país era cercano al 30%. Entonces, la cantidad de gente que leía era estas colectividades, como dice Esteban, ¿cierto? Y había un crisol de razas, acá en Magallanes, que es hoy día lo que nosotros vemos, ¿cierto? Distintos apellidos, distintas empresas, unas dedicadas a la navegación, que sabían, otros a la lana, otros... O sea, Magallanes en realidad, en mi concepto, ha ido perdiendo esa capacidad emprendedora que tuvo justamente en el 25, ¿cierto? Nos fuimos quedando. Yo no sé si por la facilidad de viajar hoy día, porque hoy día tú viajas, vas y vuelves si quieres a Santiago en el día. En ese tiempo, como no había nada, teníamos que hacerlo todo acá. Y teníamos
no solamente medios de comunicación. Oye, todo lo que era, conversábamos el otro día, y estas empresas que se dedicaban a hacer desde buques, pasando por cigarrillos, licores. Creo que igual lo dijimos, el tema está en que hoy día está todo hecho, hay que traerlo, ¿no es cierto? Comprarlo, traerlo, y en esa época mucho de todas las cosas que necesitábamos se hacían acá, ¿no es cierto? Oye, y ahora Pero- en el tema de los diarios o periódicos, un alcance. Yo no creo, me parece que no eran diarios, eran periódicos. Por eso, Claro, eso sí, dije, no, y no, muy cierto, esporádicos, además, algunos. De vez ¿Cómo en se cuando. surtían de noticias? ¿Cómo? No había tele en ese momento, telégrafo, Yo creo que- señales de humo. Yo creo que, Oye, eso yo que creo tú que dices- funcionaban las oídas, llegó el barco de Europa, ¿no es cierto? Perdón. Y trajo tales noticias. Y El lo rey- otro, perdón, lo Sí. que ayudó a esto era la radio. Yo me acuerdo a mi abuela Danis en Tierra del Fuego, ella me comentaba que las pocas familias que incluso tenían estas radios, no sé, de onda corta o algo, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, en Porvenir se juntaban en algunas casas los vecinos a escuchar las noticias de la BBC de Londres de las 6 de la tarde, y ahí se enteraban de muchos parientes que habían dejado, ¿no es cierto?, en Europa, Yo me juntaba y qué es lo que en estaba una casa pasando con la guerra. a ver tele. Correcto. Entonces me Cuando había- parece que la prensa escrita tal vez se nutría de la hablada. En Pero ese déjenme primer momento. llevarlos un poquito para atrás porque es re interesante a pesar porque lo otro casi todo está muy encima. La gracia es Mira, que hay- cuidado con llevarnos muy atrás, porque Fernando Calcuta tendría, ¿no es cierto?, tiene el gusto de llevarnos muy atrás. Bueno, por algo Ya. me pidió que venga. pues, sí. Un buen representante. Oye, tú dijiste una palabra, razas, y tú hablaste de humo. Para No, la pero mayoría no- de los pero no historiadores de Magallanes, incluyendo a Mateo Martínez y otros de esa jerarquía, sitúan las primeras comunicaciones. De hecho, hay un libro muy interesante de Mateo Martínez con Claudio Buratovich respecto a la historia de las comunicaciones en Magallanes. Muy inter- Tienes razón. Sí. Y no es muy antiguo. No es muy antiguo. Y ahí ellos mencionan que en realidad las primeras comunicaciones regionales las sitúan en las señales de humo que hacían nuestros aborígenes, sí, nuestras bueno, razas sí, originales. Eso como... Pero un dato curioso que poca gente conoce fue el de las palomas mensajeras. ¿Conocían ustedes ese tema? O sea, todos supimos de la paloma Acá en mensajera. Magallanes. No, Aquí en aquí no, Magallanes no. aquí no. Ah, No. claro. Cuando se inauguró el Faro Dúngenes en 1899 se puso en servicio y hasta 1904 hubo un servicio de palomas mensajeras entre Dúngenes y Punta Arenas. Mira tú. Y para lo cual se compraron 50 parejas de palomas adiestradas que las trajeron de Inglaterra, Mira de tú. Gran Bretaña. Es un datito curioso. Y después hay una publicación por ahí que habla de un intento de hacer un proyecto, antes del telégrafo, qué sé yo, de un sistema de postas de palomas mensajeras desde aquí hasta Puerto Montt, ponte tú. Ya. Que evidentemente no se realizó nunca, Obviamente. pero la idea estuvo. Las pilló la tecnología de por medio. Sí. Así es. Así que hay cosas curiosas ahí. Diarios y radios también ahora que mencioné la radio, recuerdo que era común escuchar radioteatros. La tercera oreja. Radionovelas. Sí. Radionovela. La radio- El, Ah, el siniestro Doctor Mortis. Sí, la tercera oreja. Arturo Moya Grau, Re- con sus grandes adiós al- radioteatros, y después venía él con su compañía a presentar la obra. Me acuerdo Adiós al séptimo de línea, parte de la historia de nuestro país a través de la radio. La novela hace. Sí. Mira. ¿Se acuerdan de esto? Sí, por supuesto. Era el fondo Del correo de minería. del correo de Correo minería. de minería. Oye, René Nasler, ¿no? En minería. Minería, Así es. claro. Don Ramón Utz. Efectivamente. Pato Mladinich. René Nasler está radicado en la zona de por ahí de Puerto Montt, Yanquihue, y está muy Antes bien de la dedicado a minería otros en la temas. radio austral. El Pato Mladinich, el mismo Chepo Sepúlveda a última hora. Él, última hora, sí. claro. Sí. Ahora, tan importante como Perdón. este tema de los radioteatros o programas envasados, es una cuestión que es muy importante y que casi todas las radios, incluso las locales, siguiendo la tendencia de las radios de la capital y de Buenos Aires, tenían sus propios proscenios, digamos, Sí, pues. o escenarios. Sí, lo y, tocaron. y ahí nacieron grandes artistas Sí. y bueno, estuvo toda esta actividad más reciente de la pandilla de mi barrio, de la cual salió mucha gente y salieron El grandes auditorio valores de de Radio Austral canto. era
Bueno, poco, perdón, poca la minería, telefonía. claro. Y el, Lo que y fue el- la minería después. bueno, pero el de Polar igual. De Polar. También. Además escasa telefonía, las comunicaciones eran a través de los mensajes para el campo y la ciudad, que después era el campo, el mar y la ciudad, la radio, el único nexo que tenía la gente con Bueno, la civilidad. Y antes De de, hecho- eso, habían tipos encargados de moverse a caballo llevando mensajes de un Fíjate lugar a que otro. yo tengo la suerte que Esteban me regaló un libro donde está revistas de Menéndez Betty, ¿cierto? Así se llama la compañía. ¿Dónde lo conseguiste, Esteban? Oye, No, no, se cuenta- pero En bueno, el último bueno, programa, bueno, en el bueno, último bueno. programa. Oye, y resulta que ahí el tengo, aporte que quiero hacer... tengo claro que ustedes no son caja de fuerte de nadie. No, Ya, no, estamos pero bien. Esteban, lo que yo quiero aportar ahí Bien. Acá en este local estuve- lo que más se vende es el sanguchito de palta. estuve revisando, ¿cierto? Las publicidades y el teléfono más, el número, yo diría que más distante que encontré fue el 114. O sea, hasta el 1933 Sí. habían 114 Teléfono. Márcalo, pues, a ver, llama, a ver. directamente No, celular. había que levantar y moverle el magneto, ¿te acuerdas? Y salía sí, operadora, señorita, mira, con el claro. 120 y tanto de ¿Qué Punta demora Arenas. tiene? Cuando Claro, vamos a ¿qué llamar al demora norte? tiene? ¿Qué demora tiene? En la década del 60 ya eran 5 números. Me acuerdo perfectamente el 60. La década del 60 Cinco ya, dígitos. ya eran 5 ya eran 5 dígitos los teléfonos. Cuando uno habla de la radio, y a propósito del auditorio de la Radio Minería, yo me acuerdo que una de las últimas cosas que se hicieron en el auditorio de la Radio Minería fue la versión magallánica de música libre. Yo me acuerdo haberlo visto en Sí. un concurso de música Un libre en el concurso de Teatro música Municipal, libre. organizado por los Encajes Blancos. No, Con tu prima Titi ahí. Que ganó mi prima Martina Andrade, Andrade. Latini. Ahí hay un par de cosas. Música libre con su elenco original vino a Punta Arenas en el año 1974, con las estrellas que estaban en ese momento en música libre, Araceli, La Pequeña Langosta, Beatriz Jorge Roselot. Romo, la Beatriz Roselot. Productora de televisión Sí, actualmente. claro. y la Radio Minería hizo un concurso de música libre a nivel local y se hacía en el auditorio. Pero en el ámbito de la radio, y aquí tenemos otra pieza musical, yo creo que algo que nos marcó a todos, la radio Voz del Sur. Ah, sí. Sí, pues, claro. La característica de impactos en el centro En el de la centro de la noticia. noticia. ¿Ya? La radio Voz del Sur tiene el mérito de haber sido pionera en muchas cosas. Ediciones de noticieros, por ejemplo, las figuras que pasaron también por la radio Voz del Sur contribuyeron a eso. Aquí estuvo la Voz del Sur José Miguel Varas. Él fue el creador de Impactos. Estuvo Guillermo Gálvez Rivadeney, José Miguel Varas, escritor, Premio Nacional de Literatura, que fue el creador de este noticiero Impacto y también de otro programa que se llamaba, era un ranking musical que se llama Márquele Preferencia, cuya característica musical era el tema Tequila del grupo The Champs, de Camps. Y hay que ver ahí, vinieron periodistas, ¿no es cierto? Ya decíamos Guillermo Gálvez Rivadeneira, que fue posteriormente director de la revista Hechos Mundiales y la revista Sucesos. Fernando Reyes Matas pasó por La Voz del Sur, José Bosich. Perdona, Pepe Bosich, ¿hasta qué año estuvo la Voz del Sur? 1973. Sí. Daniel Ruiz. Daniel Ruiz, los grandes locutores de La Voz del Sur, Daniel Ruiz, Selmiro Salgado, Juan Carlos Martínez, René Formantel, los controladores, Mijo Vilovich, Carlos Pardón, Eliezer Alvarado, tengo entendido que también estuvo en... Carlos Pardón, que posteriormente pasó a la minería. Y eso es que hay que destacar, aparte del impulso propio de la Radio Polar. ¿Por qué destacar La Voz del Sur? Porque La Voz del Sur realmente profesionalizó la radiotelefonía magallánica siendo un esfuerzo regional. Las otras radios, ¿no es cierto? La minería era cadena nacional. Cadena nacional, sí. Radio Polar, por ejemplo, hacía el contacto con la Portales para las noticias. ¿Presidente Ibáñez llega cuando el 68? Más o menos el 68, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, llega la radio Presidente Ibáñez, Por supuesto. por la cual pasaron también grandes nombres del periodismo Bueno, don nacional. Copolicán Sangüesa viene... Patricia Stambuk. Patricia Estambo, Abel Esquivel, creo que Abel también Esquivel estuvo fue acá en la director radio radio. Presidente Ibáñez. Él fue el formador, me parece, el Don primer Roque, director. don Roque Y don Tomás. Roque, claro, por Por sus supuesto. comentarios. Mientras ustedes mencionaban esto, yo estaba revisando acá un poco porque tiene que ver con lo del espíritu pionero y estas ganas de hacer cosas que tú mencionabas recién, Esteban. Y es una pequeña nota de que habla de que cuando partió la radio a nivel nacional y todo, acá un personaje
construyó un receptor con un circuito Ultradyne y otras cosas más, y un transmisor el año 27. Lo construyó acá y salió una nota en el diario El Magallanes de la época que dice que tanto el transmisor como el receptor prueban con sus óptimas bondades que han sido prolijamente calculados y en rendimiento nada difieren de los manufacturados por las casas del ramo. Y esto partió con la característica C7AA. Esa fue la primera radioemisora de Magallanes, que después se transformó en una radioemisora comercial como radiodifusora Magallanes con el CD101. Eso es, porque se suele hablar de que la radio Austral o la radio del Ejército fue la primera. No, la verdad que este fue el primer inicio, y ya en esos años, y se liga con esto que dices tú, las ganas de los magallánicos de ponernos al día y estar al día con lo que pasaba en el mundo y hacernos con nuestros propios recursos acá. Tengo entendido que la radio parte en Chile en 1922. Claro. Entonces estamos hablando acá que esto fue 5 5 años años después. El dial de La Voz del Sur era el CD136. Es el que me acuerdo del Y en de La esa Voz del Sur. época había solamente una amplitud, Claro. AM. AM, Bueno, y onda corta, obviamente. Claro, la primera FM fue la radio selecta que transmitía un par de horas al día de Ramón Y Utz. radios en todos los lugares de la Ramón casa. Utz, sí. Radio en la cocina, cuando uno se iba a No, dormir para escuchar las Gabriel noticias Morales de la puso después la noche. constelación. Ahora es Exacto. tremendo el impacto de Y la Bueno, radio. oye, fíjate que con el tema de la radio, posteriormente llega la televisión, la radio como que baja un poco, y hoy día, corríjanme si estoy equivocado, todas las encuestas dicen que la credibilidad de la radio no ha sido superada, Es la más alta, sí. ¿cierto? O sea, el noticiero que tú escuchas en la radio que a ti te guste, ese noticiero tiene más verdad que cualquier noticiero de televisión. ¿Sabes? Yo creo que está en la instantaneidad de las cosas, de la noticia. ¿Sabes por Porque qué? hasta hace, Ah, hasta hace, bueno, hoy día lamentablemente con esta invasión, ¿no es cierto?, de la tecnología, ha hecho también que en el dial las radios magallánicas se vean opacadas por estas grandes cadenas que están en Santiago y que prácticamente hoy día cubren todo el país, que antes no ocurría. Pero yo creo que concordamos en que creo que hasta los días de hoy, cuando ocurre un evento en la región, uno lo primero que hace es sintonizar una radio magallánica. ¿Por qué? Porque ahí está la Claro. O el noticia. diario electrónico de la radio. Es cierto, Sí, Mario, también es es cierto, cierto, que porque todas las vamos a llegar a radios eso se han después. convertido en una multimedia, ¿no es cierto? La radio que es radio está en la web, y también hoy día hay algunas que ya tienen canales de televisión, Claro, es cierto. Por eso que a veces dicen una imagen vale más que 1000 palabras. Pero fíjate que en este tema de la noticia no es tan así. Porque cuando tú ves televisión y está la noticia 3 o 4 minutos con, oye, el volcamiento, en radio fue bastante más rápido el relato de la noticia. ¿Se acuerdan ustedes del noticiero de la radio Polar? El Correo de las Brujas. ¿Se llamó así? Así se llamó. El Correo de las Brujas se llamaba el noticiero de la radio Polar, que competía, como ya dijimos, con impactos de la radio Voz del Sur. Y bueno, y la Ibáñez también tenía noticiero local, y los otros eran los conectados acá. Bueno, y en la Minería nacional. también tenía... Minería, claro. Minería Sí. se conectaba. Todos ¿cierto? Sí, no, pero tenía un tenía- departamento sí, de prensa tenía- con Y después noticias llega la locales. Radio Nacional, que también, También, así es. Sí. Oye, Cadena. Esteban, que estaba en Tierra del Fuego, yo creo que se tiene que recordar del tema de los mensajes. Así va. Pues dije, el campo y Qué la ciudad. loco. Claro, eso Oye, es- en Tierra del La Fuego. Oye, Polar oye, le Y llamaban además, eso, y además, perdón, en programas pasados hablamos de los chistes que se producían en el Vox, cada cosa que se escuchaba en los mensajes, no sé, una señora que estaba sí. en el continente que decía al esposo, no sé, para No es fulano de tal, necesaria no es necesario que suba a la presencia ciudad, en esta. el vecino me hizo el favor. Exacto, exacto. Oye, esa, espérame en la huella con la yegua a tu hermana. Claro, cosa... no es necesaria tu presencia en esta, bajó vecino. Oye, Tierra del Fuego. Oye, pero perdón, Sí. es cierto, este tema de los mensajes a la hora de almuerzo en el campo, que los mensajes eran, creo que a la 1, y O a las después, 12, o a las no, 100 por ahí, al o a mediodía. las 7 de la tarde cuando terminaban las Claro. faenas y uno estaba cenando en el campo. Y ahí en ese momento no sonaba una mosca porque tú no sabías, o sea,
tú no sabías si iban a hacer un mensaje para Estancia Exacto. Dániza. Oye, atento, es para nosotros, ¿qué pasó? Que el camión iba a buscar los corderos, o esto, lo otro. Era pero tremendamente importante ese momento. Sí, sí. En Por Tierra eso del Fuego, también- sí, Sí, perdón. perdón. Disculpa, estamos recordando a Ramón Ut hace un poco. Ramón Ut fue, se dice que previo al Festival Folclórico en la Patagonia, hay dos hechos. Un festival que se hizo en la Radio Minería, en el auditorio de la Radio Minería, que habrían ganado los del Ocaso. ¿Ya? sí, ya. Y lo otro, bueno, el hecho anecdótico que el año anterior, también al primer Festival Folclórico, viene un espectáculo que se llama Coronación del Folclor, con Ariel Ramírez, Eduardo Falú y los los fronterizos. Que dio origen a los discos, A además. los discos, Coronación, Coronación del sí, Folclor y claro, Culminación del Folclor. Mira tú. Recordando eso y bueno, y dar la importancia de por qué la canción Mensaje en la Patagonia nunca ha podido ser superada Del de padre las Bernardino ganadores. Sánchez. De Barros. De Barros. De Barros la música y la letra, no recuerdo el nombre. Sí, y esa avenida se dice Los Lazos, pero los No, lazos los trovadores eran los del río. viento. Los trovadores del río eran los ganadores Los que después se trovadores del río. transformaron Y en los lazos al año Claro. siguiente. Pero Arturo Barros de es ahí, autor del mensaje en la Patagonia, la importancia, cómo tomó el Sí. poeta Porque ese hecho y lo transformó. todos esos coros de la canción Mensaje de la Patagonia es esa trompeta que anunciaba los mensajes para el campo y el mar, ¿no es cierto? En los microespacios de la radio. Yo decía de Tierra del Fuego que hay que acordarse ahí de un hombre de radio que aparte como persona tipo excelente. Creo que ya no está con nosotros Jorge Antonio Silva. Sí, pues. Él se fue después a Natales. Él se fue a Natales después, Después claro. fue, pero- pero Ahí su estuvo en- carrera radial él la hizo en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, Sí, sí. de todas maneras. Ahora, también es bueno recordar los programas que nosotros escuchábamos en radio, por ejemplo, los comentarios del hombre de la calle, el de la radio La Voz del Sur, auspiciados por Compañía de Seguros La Austral, la regional y aseguradora de Magallanes. ¿Ya? Bueno, y el otro número opuesto que era los días domingo en la Polar, Sí, más o menos al mediodía, a la hora de almuerzo, Sí. nosotros almorzábamos cuando chicos escuchando poemas populares de Gagliardi, del Indio Duarte. Grimaldi. Grimaldi. Bueno, el Grimaldi, Cocho Carpo claro. tenía Sí, ese programa. el Cocho Carpo, Cocho lo hacía. precisamente. Oye, y los chistes de Verdaguer, los También, discos de claro. Verdaguer y de Luis Landricina. También, sí. De mostrarle el decreto, el del Lo del de loro. Luis Landricina, unos chistes bien largos que Claro. te una pedían historia, que te era una mantenga ahí, historia. "Shh", a ver cómo va, porque eran historias. ¿no es Y cierto? lo otro era los sábados, y eso es una tremenda pérdida para el patrimonio regional. De hecho, lo conversé con Mateo alguna vez y eso, bueno, se reciclaban las cintas y entonces no quedó nada. En la radio Presidente Ibáñez, todos los sábados, había, a la hora, también a la misma hora de almuerzo, un programa que se llamaba Magallanes de ayer y de hoy, Sí. que lo hacía Mateo Martinich y con verdaderas clases de la historia de Eran Magallanes. crónicas, exacto. Y bueno, como esas cintas se grababan, cintas de carrete, y después se grababa publicidad u otra cosa, no quedó nada de eso. Hubo un programa que duró mucho tiempo, igual que era de un señor Eterovich, Instantáneas. instantáneo. Sí. Francisco Eterovich Eterovich Domich. Sí. No sé. Apuntes de un reportero. Pero eran dos. Premiado Apuntó- por estos días como distinguido como ciudadano destacado de la ciudad de No, Punta y Arenas, sí. fue premiado. Sí. Sí. Ya, yo recuerdo de Francisco, bueno, él de hecho es socio de la Sociedad Croata de Socorros Mutuos, hace un par de años atrás fue distinguido como ciudadano ilustre de Porvenir. Ya. Sí, él fue Apuntes de un distinguido. reportero. Sí, Era claro. súper interesante Pero- porque era muy cortito Sí. y decía muchas cosas. Pero tremendamente tuvo Y dos. duró hasta hace poco ese Uno programa. era de sí. actualidad y el otro de. Uno era Puntos del Reportero y el otro era las instantáneas. Pero a propósito de los días domingos, hay una cosa que yo creo que a los que somos de la generación que estamos rozando los 50, los 60 en el caso de ustedes. Acuérdate que habla por ti, ¿no? Sí, por eso digo, los 50, los 60 en el caso de ustedes. Oye, los programas de sobremesa los días domingos, las grandes orquestas, Sí, Mantovani, Ray Sí. Collins, Berkempfer. Berkempfer y Paul su Moriarty. orquesta, Paul El Moriarty, amor es azul. Perdón, Ronnie- delante Ronnie no te Aldrich y interrumpí, sus dos los pianos. rankings eran los días sábados o domingos y uno llamaba para los votar. domingos en la mañana Sábado. generalmente Domingo en la y mañana, durante la semana en las tardes. ¿Y Había los un ranking. concursos radiales? ¿Alguien? Ah, Yo bueno, me gané claro. un Blogstora llamando a radio. Claro, pues ahí se le quedó el pelo después. No, no, Oye. sé. Y un saco de harina de 5 litros. Y Nunca vuelvo- lo fue a retirar. Vamos que este lo vaya a aparecer. vuelvo a tocar el tema. Sí. ¿Qué fue lo que de alguna manera fue diluyendo esto? Bueno, a la vuelta de una breve pausa, ahí, ¿qué está haciendo Don Popeye aquí, nuestro invitado incógnito siempre ahí?
A ver, ¿podrá mostrar algo a la cámara, por lo menos? Chuta. Qué feo el finado. ¿Quién es? Finado para feo. Está bien. Diablo. Uno lo mira y se da cuenta que Voy a- es Arturo. Vamos bien. Gracias. No, pero vamos a la mitad de la cancha. pues. Sí, tenemos todavía otra parte para que lo termine. Bueno, amigos, un pequeño break en esta tertulia magallánica desde la Perla del Estrecho. Desconecta así como el teléfono y préstamelo. Por ITV Patagonia volvemos con la tertulia magallánica. Y bueno, y las curiosidades de Esteban, ya un clásico de nuestro sí, programa, ¿eh? Esteban, ¿Qué nos Esteban, a ver. trajo? Yo creía que lo íbamos a dejar para el No, final. al Ya. tiro, a ver. Bueno, lo que quiero Prometió- mostrarle... Ah, no, me iban a vender aquí. Oye, yo pero pensé sí, que era la pero sí, ferretería San Marcos, ¿no? yo va a dije, ver que- Mario no puede estar solo porque ¿cuánto llevamos? 9, 8 programas y siempre la La ferretería San tetera Marcos. para preparar esto la encontramos en Ferretería San Marcos, ¿no es cierto? Y la olla para preparar el arroz también. No, lo que yo quiero decir frente a estos dos productos es que los magallánicos, producto primero del Puerto Libre y después de la Zona Franca, nosotros tenemos hábitos de consumo de productos muy distintos a los de otras partes. Y quiero irme bien atrás, cuando la gente venía a Magallanes, le pedía que por favor de vuelta le traiga un blue jean o tráeme una cajita de té. Cajita de- Ah, y- Todavía existe. pero hoy día estas Sí. marcas Sí, ya que está. han sido de siempre para nosotros ya existen en otras partes, pero antes T. Melrose o Twibbing u otros, Cruzadero. Cruzader no se encontraba. Y también hoy día nos distinguen, ¿no es cierto? Porque la gente, muchas personas que vienen de Santiago no entienden cómo nosotros preferimos esta marca, un arroz uruguayo, ¿no es cierto? Arroz yen. Pero esto no es de ahora, esto viene de siempre. Entonces, dentro de mis curiosidades, yo quise traer algunos productos que son de larga data. Mucho me parece que este debe ser hoy día el producto más antiguo en el mercado. Es una marca que tiene 175 años de vida, nosotros la conocemos como Custard Power, ¿no es cierto? El Castor. Es una natilla originalmente y que nosotros la usamos después como crema pastelera. Hasta el día de hoy existe. Y después esto que la gente todavía lo ubica, sí. dice la miel Golden Syrup, un producto inglés que debe tener mucho más de 100 De años. hecho, Kraft la imitó con tarro y todo un par de años atrás. No sé qué Exactamente. pasó después. Pero- De Palma parece un que se desastre. llama. No, Pero es era bueno de decir azúcar que igual esto que nunca ha de sido caña. miel, sino que es un azúcar refinada. Y Es esto una miel de todavía caña. hoy día uno lo encuentra, ¿no es cierto?, en zona franca, como también el famoso tarrito, ¿no es cierto?, de los productos McCormick. Toda la línea McCormick. De toda la vida de los magallánicos. O los niños de hoy día conocen Los Cocoa Cadbury. Raff y mil Sí. otras cosas, y nosotros somos la generación del chocolate para beber Cadbury, ¿no es cierto?, o la Cocoa Cadbury, productos que yo los considero muy magallánicos, vienen, ¿no es cierto?, de muchas partes del mundo. Y el toddy argentino. Exactamente, sí, pero eran de esa Bueno, época. y el limpiador Comet, que todavía llega. En otro programa a ver si traigo eso, pero dije, mira, Calumet famoso. Calumet. ¿Sigue Calumet. saliendo el Calumet? Sí, y el sí. Calumet es de hoy, estos productos están Ah, todos... y ahora es de Kraft, ya. Están todos vigentes, como también muchas dueñas de casa se van a acordar Ah, claro. la manteca con la cual se freían o hacían manteca Crisco. preparaciones, manteca Crisco. Y el aceite de Elephant. Y este Sí. producto todavía hoy día está vigente, uno lo encuentra. Y finalmente quería mostrarles una cosa muy de magallánicos también, que todavía se sigue importando, Déjalo por acá. que es la mayonesa McCormick, ¿no es cierto? Son los Eso, productos esto es lo mejor que hay. Otra que cosa. que por años nos Bueno, y han de distinguido hecho, los magallánicos. productos como la mayonesa eran de consumo habitual acá en Magallanes, y en el norte todavía no llegaron mucho después. O sea, Bueno, no acuérdate existía. que, Se conocieron insisto, con- por el hecho, Sí. primero no existía el canal de Panamá, todo el tráfico por el estrecho de Magallanes, Puerto Libre luego, nosotros tuvimos acceso a productos de muy buena calidad y que no se conocían, Arturo, en otros lados. Que se conocieron con Bueno, la apertura comercial de los años 70. Y por lo mismo, y esto imbricándolo con lo de las comunicaciones, que era el tema, yo recuerdo haber ido a casas de amigos cuando chicos, que tenían televisores que llegaban de importación, televisores Norman, de Grundig, alemanes principalmente, Sí. que eran para Norma Pal de partida, y acá no había tele, o sea, los tipos habían comprado el televisor esperando que la Oye, y comunicación uno llegara. veía las rayitas. Claro. Encendían, ¿queréis ver tele? Y se veía con nieve. Oye, bueno, a todo esto vamos a seguir con el tema de las comunicaciones, Lo pero tenían para empalmarlo, sintonizado a mí me tocó, insisto, vivir en el campamento Cuyen, apenas nací en AP, me tocó los inicios de Televisión Nacional, las primeras transmisiones, y efectivamente, primero tuvimos televisores antes que llegue la televisión porque estábamos preparándonos para, nosotros decíamos, Sí, oye, exacto. Televisión Nacional va a llegar acá.
Luego las antenas. Oye, las antenas tenían, no miento, 12 metros. Así, Eran de sí. tubo, unos tremendos tensores y con los vientos y la Oye, nieve. y Yo me acuerdo, perdón, de repente, oye, anda a mover la antena porque quedaba todo en gris o con nieve. Bueno, mi qué sé padre yo. se dedicó durante mucho tiempo a la fabricación y la instalación de las antenas. Y para verlo en colores, ¿te acuerdas que teníamos Ah, unas cosas así. sí, un acrílico. plásticos de colores, como acrílico. un acrílico claro. verde? Permiso, voy a guardar esto para entrar en, Sí. para entrar en Y ahí lo veía en terreno. colores. Oye, ¿verdad? Habían unas cosas, era un acrílico que uno decía, vamos a ver televisión en colores, ¿no? Sí, era... Y después salieron unos aparatos que tú lo vendían en la mecánica popular o qué sé yo, para armar, que era como una especie de cucurucho que le ponías adelante al televisor y traía una lente y se supone que con esa lente proyectaba la imagen del televisor más grande en alguna parte. Yo no sé si alguien lo compró alguna vez, pero Era en la época de los televisores IRT. No, después. Antú, el Antú primero. Antú primero, Boloco, No, RCA primero. RCA. RCA, Boloco, Yeloso. Claro, RCA después pasó a ser Telefunken, IRT. no, Telefunken. era radio, Westinghouse. radio, no televisor. Yo creo que los primeros aquí fueron los Westinghouse. Los Westinghouse. Que trajo Camelio. Los dos primeros fueron el Westinghouse, que era grande, y el RCA, que era uno cuadrado, que traía Los botones al Que costado. El el Marcel. era como nacional, Y el ¿no? Antú Sí, claro. era Pero Westinghouse, nacional porque Antú tenía la nacional, bandera po. nacional No, y el era Antú de era posterior. plástico. Era Y era de posterior. plástico, ¿no es cierto? Hoy no nos olvidemos Yo de tengo los, uno guardado de eso. de los Yeloso, los primeros 4 que Bien, llegaron acá. bien. Los Westinghouse, Sí. los Yeloso, los Olympic y el RCA El Dorado. El modelo era el Dorado. El que Dorado tenía es los el cuadrado, botones- este claro, es. con los botones al costado. Ahora, De eso... 21 pulgadas. Sí, eso... Oye, ¿y se acuerdan que el control remoto tenía 2 piernas? Claro. Ah, sí. Claro, Un claro. Bolívar. Hijo cambio del canal. Bueno, y Hijo, cambio del canal. bueno, y ¿A hay, eso que te recordar, refieres? hay que recordar Qué para las buena. generaciones actuales que ven cable, que programación casi de 24 horas, que en esos años, cuando partió la televisión nacional, transmitía más o menos desde las 5 o 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Sí, pero veíamos la carta ajuste desde las 3. Claro, Claro. y los programas llegaban envasados. Sí. Entonces uno veía el noticiario de Santiago al día siguiente siguiente. y las series Si es que llegó el avión. Sí, claro, que llegó y el las avión. series con una semana de desfase. Claro. ¿Y Por se otro- acuerdan cuando Sábado Gigante lo grababan y lo transmitían en la Pincoya los domingos? Ah, claro, pero eso es más Lo adelante. mandaban en mucho VHS, después. Eso es o mucho en más beta adelante. en esa época. Eso es mucho más adelante. Más adelante, cuando ya claro. hay- Y ustedes se Sí, porque era acuerdan... Canal 13. Claro, Claro, pues pero llegaba, no llegaba acá. se mandaban Ahora, el beta para acá. volviendo con lo de Televisión Nacional, re importante el trabajo que se hizo ahí porque teníamos un noticiario local y ese noticiario local se grababa en cine de 16 milímetros. Entonces era mucho trabajo. Ahí estaba en esa época Carlos Ruz, que después Carlito falleció, Ruz, que después un falleció camarógrafo en que El lo Salvador, mataron. En El Salvador que lo falleció en El mataron, Salvador después en acto de servicio, digamos. Entonces, se terminaba de filmar, no de grabar, de filmar, se partía al canal y se procesaba a mano. Yo diría que más o menos en el año 70, 71 llegó una máquina automática que era un cajón así largo, donde metían el rollo por un lado y salía procesado La por el cinta otro, otro. y después eso se pasaba con telecine para que pasara a ser televisión. Todo una Era todo novedad de la un tema, televisión. Y nuevamente aparece la figura aquí de nuestro amigo Capolicán Sangüesa, que fue el primer locutor que tuvo Televisión Nacional Claro. en la red local. Y por años. Por año. ¿Y ustedes se acuerdan la imagen del cierre de la Televisión Nacional, de lo que colocaban al final del cierre cuando decían Televisión Nacional de Chile cierra sus Deja de- transmisiones? cierra su transmisión. Era el ovejero. Y abajo decía Canal 6. La imagen de la silueta Después del de monumento al Sombras ovejero. Tenebrosas. Sombras tenebrosas. Eso era Dark el Shadows. Dark Shadows. Eso del Sí. doctor Barnabás Collins. Barnabás Collins. Jonathan Fried era el actor. Barnabás Collins, sí. Y el direct- Enamorado eternamente de Josette. Y el director responsable era un señor de apellido Zuleta Taján. Manuel Zuleta Manuel Taján, Zuleta sí, Taján. sí. Y el director de aquí en la... Marco Salazar Marco Beltrán. Salazar Beltrán. Sí. Sí. ¿Cómo nos aprendíamos todo eso? Bueno, todos los días. Todos los Era días. todos los Era- días. Era un mantra. Sí, sí, así es. Además de que, tú lo mencionabas, Mario, de que la casa que tenía televisor era como cuando ya no era masivo el televisor, no era masivo el teléfono, era como la casa que tenía el teléfono en la cuadra, que era el teléfono de todos al fin y al cabo, porque acordémonos que no cobraban la llamada, no era por así decirlo, Tenías por el taxímetro. servicio nomás. Tenía el servicio, era un costo fijo. No tenía cuenta segundo. ni Tenía cuenta- servicio, Nada, local, nada. servicio local medido que se llamó. Era claro. costo fijo.
y era como la casa también en la cuadra que tenía televisión. Claro que no, sí, no no todo, todos no en tenían todas televisión. partes había Porque Uno, además, uno lo perdón, invitaban a ver tele. exacto, Por supuesto. y no es solamente el televisor, que no era barato, sino que este otro tema anexo, que había que tener una antena y de Sí. buena calidad y todo. No era llegar y prender el televisor. Y los televisores en ese tiempo, el gabinete era de madera, y habían unos, los Olympic, me acuerdo que venían en un modelo que tenían patitas. No era, claro. ¿no es cierto? No era para colocarlos sobre algún mueble o algo. Tenía Ahora, patas propias. encima de la tele siempre hay una planta. O Una una- bailarina española. una bailarina española. Con ese vestido rojo y lunar negro. Claro. O bueno, en algunas casas el televisor cuando no estaba en uso se dejaba cubierto con un paño para claro. Oye, Sí, pero pues, si sí, en sí, esa se época cuidaba una el joya. televisor Sí. era el bien preciado de toda la casa. No se rían, Mario, si era así. Oye, pero ustedes mencionaron lo del teléfono, ¿se acuerdan que, bueno, conseguir teléfono acá costaba mucho, había que tener pituto y todo el tema? En todas partes, en todo Chile. Menciono aquí a Nicolás Guich, que todavía está vive en Viña, Ah, fue un Nicolás, gran claro. prohombre de la antigua CTC, la Compañía de Sí. Teléfonos de Chile, Don Albano Elgueta. Albano Elgueta también. Sí. Bueno, y entonces la solución que había era que te pusieran un 2 por línea. Eso significaba que entre esta casa y la del lado se compartía el número, entonces Exactamente. sonaba Sí. y tú tenías que estar atento a ver si el otro de la otra casa había levantado o no y te Y estaban si era para él escuchando. o para uno. Yo ¿no? recuerdo, yo lo dije en un programa anterior, vivía en Colón con O'Higgins, en la casa de mi abuela, en los altos de la Para la bartería. Feller, y compartíamos números con el señor Garafulich. Que es el actual Claro. restaurante que hay ahí, ¿no? Exactamente. Sí. Y claro, cuando el teléfono estaba arriba y llamaban al señor Garafulich, nosotros teníamos un martillito y le golpeábamos. Y él cambiaba el teléfono. Y cuando yo estaba pololeando con Maribel por teléfono en largas conversaciones, porque no te cobraban efectivamente cuánto hablabas, y él quería ocupar el teléfono y movía la palanquita y nos escuchaba conversar, volvía a subir la palanca porque estaba Y ocupado. quedaba por... Pero espérate, pero cuando don Jerónimo se tostaba, entonces tenía un palo de escoba y tocaba para que terminemos de hablar y soltemos el teléfono. Efectivamente compartíamos números. dos por Sí. línea. Sí, el Dos por línea, sí. Y al principio eran los teléfonos negros, nomás, no es la claro, moda sí, que vino negro después de de- vaquilita. El Ah, color que vaquilita. quieras, siempre, elige el color siempre que sea negro, como la Sí. Ford. Y lo otro que las generaciones actuales ni se imaginan era cómo era una llamada de larga distancia. Ah, Porque tú sí. llamabas, ¿no es cierto? Entonces, señorita, ¿cuánta demora hay para Valparaíso? 2 horas. Ya, quisiera dejar pedir una llamada, Sí, qué pues, sé yo, para tal número. Ya, ¿cómo la quiere? Persona a persona, teléfono a teléfono, Arturo, pero ahí con llamado. Cobro revertido. Cobro cuando, revertido. cuando tú te refieres a generaciones actuales, a mí me gustaría conversar ese tema porque nosotros igual somos generación actual. Sí, no, pero hay generaciones posteriores a la nuestra. Yo creo que tú te El quedas- tema de la edad acá es súper complicado. Claro. Claro. A lo mejor tú te refieres a la tecnología. No, yo reconozco que ustedes son mucho más jóvenes, o sea, discúlpenme si los pasé a llevar de alguna manera. Exactamente. No era mi intención. Ah, perfecto. Tienes que entender con Marino tú Sí, nomás. claro, sí. Ah, sí, porque somos más o menos de... Claro, nosotros somos coetáneos. Somos coetáneos. Oye, perdón, pero digamos que es una bendición esa limitante que teníamos antes, porque hay que reconocer de que hoy día uno vive pegado al teléfono, sin ir más lejos, que hay como 4 teléfonos que Sí, no, están yo enchufados la al verdad que tema no- y en los breaks. Pero no le tengo antes mucho apego, las pero- comunicaciones es cierto que las sufríamos porque estábamos muy alejados de todas partes del mundo, del país, aquí mismo, los que estábamos en la isla, versus los que estábamos de Punta Arenas. Arturo, cuando te escuchaba, efectivamente para llamar de Porvenir a Punta Arenas había que pasar por operadora y tenías que esperar, o sea, tengo tanta demora Claro, y te avisaban, tenías ¿no? que aguantar. Y te Claro. quedabas ahí. Ahora Oye, Telefónica era un antes tremendo que- empleo. que- Perdón, y hoy día donde estés, estás conectado. Permítanme la licencia, yo por trabajo viajo bastante a la 11ª región y hasta el año pasado la carretera austral estaba pero espectacular, porque no te podías comunicar. Y con este tema fallido de Hidro Aysén, de las represas, hoy día se estaban, ¿no es cierto?, anticipando, están todas instaladas y ya se perdió ese tema de que en Tortel no podías hablar, no te podías conectar, estabas en Tortel o en Villa O'Higgins, y sin embargo hoy día las comunicaciones están en todas partes. Y yo creo que eso le ha restado la cosa atractiva a regiones como esta. Antes ibas al Paine y la gente estaba contenta porque conocí las Torres del Paine y sabes que estuve 2 días desconectado. Hoy día A todo esto ya para 1905 estaba instalada la primera red telefónica acá en Punta Arenas, que era una red telefónica privada que instalaron Brown y Blanchard en su casa matriz, lo que hoy día todos conocemos como Banco del Estado, hasta
su oficina marítima que estaba frente al muelle de carga, digamos, abajo de Roca. Ya. Era una línea de 500 metros que cumplía la función de telecomunicación. Y después está toda la red que instaló la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, que tenía su central en Cabeza del Mar. Claro, pero eso es muy posterior. Sí. Lo que vino después fue un señor Jones, que lo trajo a su vez otro británico que era Slight, que fue el que hizo la mayoría de los faros de Chile. Sí. Y él trajo a un señor Jones, y este señor Jones instaló la primera central telefónica, tengo por ahí el año, pero no mucho después, en 1907 o por ahí, y eso dio origen a la Magallanic Telephone Company, Ya. que fue una central para 200 líneas, y que el que quiera verla la puede ir a ver al Museo Mayorino Borgatelo, el Museo Mira tú. Salesiano, ahí está esa central. Lo que hablábamos, que la región fue evolucionada en muchas cosas. ¿Te acuerdas de Cruz Roja? Hablábamos del alumbrado público, y ahora lo que dice Arturo de la telefonía nos hacía La radio. diferente. Oye, y nosotros los que, bueno, tuvimos que salir por Perdón, razones de perdón, estudio. Ya, Marino, lee. pero lo hablamos en algún momento porque... ¿Yo también lo puedo tomar de las piernas o es cosa tuya? ¿Se vio eso? ¿Podemos parar y porque lo... Que la serie de acoso, oye, Esto es un acoso. Yo sé, como es la primera vez que vengo al programa, no... yo voy a, el próximo programa me voy a sentar al lado de allá, porque aquí ya No, yo puedo, escuché ya. hablar de Brown Blanchard Sí. y asociando todo este tema, ¿no es cierto?, con el comercio de ayer y de hoy, donde está el Banco del Estado, hoy día había una gran tienda que era Brown Blanchard, Sí. y no hace mucho salió en un medio escrito regional que los Brown Blanchard son los fundadores de estos supermercados que todavía La Anónima, existen la en Anónima. propiedad exactamente De la de los Anónima, Brown, claro. que es la Anónima y que hoy día cubre desde, me parece, Tierra del Fuego, creo que ya pasaron Comodoro Rivadavia. Sí, la anónima Empresas se- que nacen en esta zona. La Anónima nace en 1908, cuando se asocian Mauricio Brown con José Menéndez. Ahí nace como Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, que Correcto. es comúnmente conocida ahora como la Anónima. La Anónima. Y la Anónima está en poder actualmente de la familia Brown y su presidente Federico Brown. Que Sí, sabía es que habían continuadores. bisnieto, tengo entendido, de Mauricio Brown. La mención que yo quería hacer a propósito de las comunicaciones era los que estudiamos en el norte, Concepción, Valdivia, cuando nosotros queríamos llamar a nuestras casas, teníamos que ir a los centros de llamados, Exactamente. donde a veces tenías que esperar 2 horas, Sí, claro. y cuando te comunicaban, a veces el teléfono estaba ocupado. Pero eso es demasiado moderno para esta gente. Claro. Pero creo que por eso era el tema de persona a persona. Porque si no estaba, llamaban y te sí, decían, tenía otro usted- costo. claro, tenía Sí, otro pues, precio. Ah, claro, si yo es lo llamaba que- teléfono a teléfono, me Era- cobraban la llamada y a lo que dependiera quién resulte, atendiera. estaba Exacto. ocupado o Sí. no estaba. Pero si era de persona a persona, tú decías a qué hora, a las 6, llamaban a Mario Navarro, decían, oye Mario, don Mario lo va a llamar Esteban Tafra a las 6. Sí. Y los conectaban y eso era de persona a persona y era mucho más caro. Y Oye, había o sea, otro servicio adicional, como habían pocos teléfonos, Me cago, che, que somos que antiguos. era, que era- no me acuerdo exactamente el nombre, pero que consistía en que yo sabía que Mario Derpich era vecino tuyo, tú tenías el teléfono. Exacto. Entonces Lo yo puede mandar a encargaba el buscar. llamado, pero la compañía se encargaba de avisarle a él que fuera a Sí, tu casa a sí, recibir ese sí. llamado. Y eso Sí, es bueno, más caro. yo... Bueno, y los telegramas, pues no hemos hablado nada de Oye, los telegramas. ¿sabes se me cayó. qué? Pero se lo me cayó. interesante de este tema ¿Sigo vivo? es que en muy poco tiempo ha cambiado mucho la cosa, ¿cierto? Sí. Yo lo digo porque a mí realmente me ha sorprendido el cambio en cuanto a la velocidad. Para mí el teléfono es uno de los grandes inventos, si no el más grande. Siendo que todavía andas con un celular con poste al lado. Sí, bueno, pero anda, funciona. ¿Cierto? Cumple la función. No escribe cartas, no hace nada de eso. Pero cumple la Bueno, en función. el año 80, nosotros en la empresa que me tocaba trabajar en esa época trajimos o usamos en realidad los primeros celulares, por así llamarlo, El 80. el 80, que en realidad eran radioteléfonos, los trajo, Claro, ahí sí. los trajo la compañía de teléfonos como telefonía celular. Y era una maleta parecida a Un las que maletín, sí, a las que claro. usan en el ejército con una antena. Sí. Pero Mira. la gracia es que tú ibas a Tierra del Fuego, cualquier parte, y te comunicabas de manera inalámbrica. Claro que tenías que andar con una batería que pesaba como Era- 20, No, 30 era para ponerla kilos. dentro del auto. sí. Claro. Era- y como las mochilas que usaban los teléfonos de los Del militares, ejército, claro. Mira, en este tema de la evolución de la tecnología, yo tomo parte de mi vida laboral cuando llegué a trabajar a la empresa donde hoy día estoy, o un año antes creo. Patricio usaba Telex.
¿Te acuerdas que había que Sí, tipear? claro. Se sacaba un Sí. chorizo lleno de hoyitos que se ponía al otro lado y ahí se transmitía. Poco tiempo después eso quedó obsoleto y llegó el fax, que el fax duró muy poco. Y después, bueno, estaban las máquinas de escribir que dejaron de existir por cuando llegó el computador con los procesadores de texto. Algunas empresas todavía usan fax. Sí, es cierto, pero muy poco porque hoy día todo por internet, qué sé yo, pero si uno mira en cuánto tiempo fue esto, en 22 años, Muy han corto. quedado obsoletos El año muchísimas 88, cosas. con Fernando Calcuta, hicimos el primer documental turístico que se hizo acá en la región. Entonces mostrábamos distintas facetas, a mí me tocó hacer el guión, qué sé yo, y mostramos desde la Antártica hasta la frontera norte de la región, y las ciudades y todo. Y quisimos mostrar que en realidad, siendo que estábamos lejos, la gente que viniera no iba a estar aislada, porque uno de los temas era que, claro, gente viene aquí al fin del mundo y dice, pucha, no me voy a poder comunicar. Entonces, dentro del guión y para mostrar lo comunicados que estábamos, mostrábamos la antena de Entel y un tipo hablando por teléfono y que había comunicación y que también había fax, como la gran cosa que los turistas que vinieron supieran que teníamos fax. Hoy día el fax no lo usa nadie. Oye, en el asunto de las telecomunicaciones y fundamentalmente de la radio, prometo que voy a traer una radio de esas Philips antiguas que estaban de sobremesa, porque era entretenido, ¿no es cierto? Que en todas partes en las casas habían varios tipos de radio, la que uno le acompañaba al trabajo, la que estaba en el living, en la cocina. Y antaño las de Galena. Perdón, y lo bueno, efectivamente, y lo bueno de la radio es que cuando uno lo compara con los medios de comunicación hoy día, que es cierto que te permiten, no sé, viajar por todo el mundo con esto de la televisión, ¿no es cierto? Y el cable, casi mejor que estar viviéndolo in situ con el tema de la alta definición. Pero la radio, lo interesante que tiene es que es el único medio que te acompaña mientras tú estás haciendo otra cosa. La dueña de casa puede estar cocinando, lavando, limpiando y se siente acompañada con la radio. Entonces yo creo que a la radio le queda mucha vida. Y en este mismo tema, ustedes han nombrado programas periodísticos, hablamos de los mensajes, de las notas necrológicas, ¿no es cierto?, que mucha gente las escucha. Yo quisiera recordar al señor, me parece que era Francisco Figueredo, con las tardes mexicanas. Claro. En el campo, en la isla, y yo diría que también en la ciudad, infaltable. Los mensajes y las tardes mexicanas de Pancho Figueredo, ¿no es cierto? No la voy a tararear, quería pero me acuerdo contarles- clarito la canción característica. Era la que bamba, con unas trompetas. La Bamba, era Sí, una versión de La Bamba. Sí. El año 63, es el gran combate de box entre Cassius Clay, después Mohamed Ali ¿Y Sonny y Liston? Sonny Liston, ¿cierto? Porque Sonny Liston era imbatible. Y yo recuerdo como que lo estuviera viviendo hoy con mi papá, que en paz descanse, escuchando la pelea, obviamente en una radio preciosa que todavía la conservamos, y estábamos pegados con el tema del box. Y no me puedo imaginar la distancia que había, porque esa pelea tiene que haber sido en Nueva York, ¿cierto? O en Los Ángeles. O Las Vegas, ponte tú. Sí. sí. Claro, oye, la distancia enorme, y tú a través de la radio estabas de alguna manera, Imaginabas la pelea. veías el combate. Yo Mario, recuerdo la de Godfrey Stevens también. yo recuerdo la de Japón. Bueno, pero con el Socio Mundial de Saillo. Fútbol del 62, el 80% de la población lo siguió por radio. El Claro, 80, había algo de el televisión en 95, Santiago. sí, O el era 95, Barcelona, Yo claro, recuerdo como claro. si fuera hoy Experimental, día sí. mi mamá planchando en el living en el comedor, perdón, en el campamento Cuyen de NAP, planchando, yo sentada al lado de ella y escuchando la radio, las noticias que cuando el primer hombre pisó la luna. Qué El bueno, 69. sí, Pero me eso lo acuerdo, pudimos ver, Mario, lo vimos en vimos televisión, en lo vimos en televisión. televisión. Tú Bueno, en Tierra del Fuego. en Tierra del Fuego, perdón. pero El yo me- 69. Y el primer Como si reportero que fuese hubo hoy en Punta Arenas, don Francisco Reina, ¿no lo hemos recordado? Claro, dicen don que la- Pancho Pancho Reina, sí. mi La amigo radio- don Julio, y seguramente de tu papá. Sí, sí, igual. güey. Y Burrero Cabal, porque era fanático del Sí, No, fútbol, él claro. siempre estaba en la hípica, claro. Sí, Pancho Otro de, Reina. de los aportes de La Voz del Sur fue los despachos desde exteriores. Y eso era con el móvil de Pancho De Reina, Pancho Reina. captando la noticia. Captando la noticia. Bueno, la noticia. captando la noticia, nos empazamos a despedir de este nuevo Antes que te programa. despides, puedo hacer una mención Pero porque es muy importante, corto, porque porque hemos nos hablado de casi todos los medios de comunicación y se nos ha olvidado algo muy importante y que también con la inmediatez y el acceso que hay ahora, yo diría que está casi desaparecido, que eran los radioaficionados. Los radioaficionados cumplieron una tremenda Ellos labor. transmitían, claro. Sí.
Oye, ¿conoces a alguien que? Y empezamos Empezar los el contacto y accidentes. necesito un remedio que está en Buenos Aires y entonces... buena sé yo. alcance. Pero buen alcance. también, ya que estamos, eso sí es muy importante, pero ¿se acuerdan ustedes de los Viper del señor Stipicic? Ah, entre medio, claro. Sí, pues, cuando años llamaban, 80. sonaba y- Viper, pues, que En llegó los años 80. hasta el día de hoy, yo creo que algunos médicos lo ocupan. Así es. Con mensaje, después llegó con mensaje de contexto. De porque texto, antes era sí. un ruido. Un ruido nomás. Claro, Él tenía es que- tenías que don comunicar. Julio, ¿no? Bueno, con Julio Viper, Stipicic, sí, sin Julio Viper Stipicic. nos vamos a despidiendo esta nueva tertulia magallánica desde las perlas de Estrechos por ITV. Con el dibujo, a ver qué hizo Popeye. Oh, muy bien, Popeye. Bien. No, pero quedó Ahora, más rejuveneciste, joven. sí, a lo Sí, rejuveneciste, sí, sí, parece sí, que sí, hubo sí. algo debajo de la mesa Sí, aquí. sí Algo hubo, parece. hubo una carta ahí, Sí, yo vi sí, pasar sí, algo. no, sí. Muchas gracias y gracias por la invitación. Espero haber estado a la altura de mi representado Fernando Capullo. No, superaste. Te controlaron. Ya. Te controlamos. Sí, con la presencia de Arturo Castillo, esta vez como invitado, nos despedimos, ¿no? Desde la perla del Estrecho. Y con la revista de Portales. Ah, ¿qué tal? ¿Ah? Chao, amigos. Ya, sí. La portal, la corporación. Agricultura. Óptica Maribel Harris, Zona Austral y Reca Sur presentaron Tertulia Magallánica.